aquí porque le robé a Dios en la tierra. Yo le dije, ¿cómo es posible que un hombre le robe a Dios? No hay hombre que le pueda robar a Dios. Tú estás aquí porque eres un mentiroso. Y él me dijo, no, yo le robé a Dios en la tierra. Fui líder dentro de la iglesia por 20 años mientras tuve vida ahí en la tierra, pero yo le robé a Dios en mis diezmos, en mis ofrendas, le robé a Dios. No diezmaba, no ofrendaba, porque yo creía que cuando lo hacía estaba manteniendo a los pastores, y por eso estoy en este lugar. Pero dile en la tierra a la humanidad que por favor no le robe a Dios como yo lo hice. Cuando yo miraba y escuchaba a aquel hombre que estaba siendo atormentado en aquel dolor, yo lloré, y mientras yo lloré, el Señor me dijo, hija, te he mostrado esto porque dentro de mi pueblo hoy hay muchos que me están robando. Mucha gente que hoy en día está diciendo, no, si tú no diezmas no hay problema, si tú no ofrendas no hay problema. Hoy yo quiero decirte que no podemos robarle a Dios, no podemos robarle a Dios este hombre. Y mucha gente en esa celda se encontraba por robarle a Dios. Si hasta hoy tú le estás robando a Dios, debes de prometerle a Dios que no le vas a robar más. ¡Arrepiéntete, hijo del diablo! Buenas, bienvenidos una vez más a Ciencia Gollín. Como ya saben, mi nombre es David Uracho. Hoy vamos a exponer un tema un poco polémico en la actualidad, lo cual es el infierno. Si realmente existe, si realmente no existe. Bueno, para empezar, vemos que la palabra infierno no la encontramos por ninguna parte en la Biblia hebrea o Antiguo Testamento, como muchos le llaman, así como lo vemos aquí explicado. ¿En dónde aparece esta palabra? Primeramente hay que enfocarnos en el canon que se hizo luego de la era común, en el cual tenemos los evangelios sinópticos, como el libro de Mateos, Marcos y algunas otras cartas que están dentro del Nuevo Testamento, lo cual es Lucas, Santiago y Segunda de Pedro. Creo que no hay ninguna otra cita bíblica. Si hay alguna otra, pues probablemente más vamos a hacer énfasis en algunas pocas de acá. ¿Ok? ¿Qué sabemos nosotros acerca del infierno? Mucha gente tal vez dice de que es un lugar de tormento, otros dicen que es de castigo, otros dicen que es un lugar de oscuridad total. Pare de contar todas las teorías que han surgido a raíz de esto. Mucha gente que según, bueno, no muchas, algunas que lo han visitado, han recibido una revelación divina de algo, de que fueron y bajaron allí, vieron gente llorar y todas estas cosas que nos rodean hoy en día. ¿Ok? Para empezar, primero hay que conocer un poco acerca de la palabra infierno. Vemos que etimológicamente hablando, la palabra infierno proviene del vocablo latín, obviamente de una traducción que es inferno, y esta a su vez hace referencia al sustantivo del común inferior. O sea, en pocas palabras, es el mundo inferior, y que en este contexto donde lo vamos a ver se refiere a todas esas personas que van a habitar si no se apegan a la vida y a los estatutos establecidos según las teorías que se presentan. ¿Ok? Según las teorías, según ahorita lo usan mucho a términos religiosos, según conveniencia doctrinal. ¿Ok? Ya vimos etimológicamente de dónde proviene esta palabra. Podemos ver un ejemplo aquí en el Evangelio del libro de Mateo. Aquí está, Mateo 5:29, donde dice, si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado. Para empezar, en el original no se ve la palabra infierno. La palabra infierno solamente se ve en las traducciones al español y tal vez en algunas al inglés. Pero en el original vemos que la palabra usada es
esta que está acá, que si lo vamos a hablar en forma fonética sería Gehenam, ¿ok? Que a su vez proviene de una raíz. Y aquí es lo importante entender, porque muchas veces la gente crea una base doctrinal de acuerdo a lo que pueden ver en su traducción, pero hay que preguntarse si realmente detrás de esa traducción dice lo mismo en estas palabras peculiares y en muchas otras. ¿Ok? Vemos también este otro ejemplo que es en el libro de Marcos 9:43, donde dice: mas si tu mano te hace caer, córtala, mejor te es entrar a la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Ok. Vemos nuevamente la palabra aquí, Gehenam, ¿verdad? No tiene, ahí no dice infiernos o nada que tenga referencia con infierno. Eso solamente es a la traducción al latín donde viene la palabra infierno, ¿no? Ahora, ¿de dónde proviene esta palabra Gehenam? ¿Ok? ¿Qué significado tiene? Aquí vemos que el Gehenam es como una transliteración del hebreo. O sea, quisieron describir más o menos lo que en la Biblia hebrea se describe. Disculpen. Vemos que en hebreo lo que se hace mención es del Gehinnom, ¿ok? En hebreo. En griego es Gehenam, ¿ok? ¿Y por qué es importante saber esto? Porque las Biblias del Nuevo Testamento originalmente fue escrito en griego. ¿Y qué significa entonces Gehinnom? Bueno, para eso hay que dirigirnos a lo que ustedes llaman Antiguo Testamento, o vamos a ver en la Biblia hebrea, en una traducción común que podemos encontrar. Aquí vemos en Jeremías 7:31, donde hablan: y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle de Ben-Hinnom, para quemar a sus hijos y a sus hijas en el fuego, lo cual yo no mandé ni me pasó por la mente. Jeremías 7:31. Aquí vemos la base de la palabra en hebreo. Vemos lo que significa o de dónde proviene lo que es Gehinnom, sí, Ge, que es el valle, y Nom era el nombre propio de posiblemente del propietario o de la zona, pero era el nombre propio del valle como tal. ¿Ok? Aquí podemos ver en este interrogante: ¿se hacían sacrificios humanos en Israel o Judá? Vamos a empezar entendiendo algo. Dentro del pueblo de Dios, no todo el tiempo hubieron monarcas o hubieron personas que siguieron los estatutos y mandamientos del uno y único, del Dios Altísimo. Es decir, podemos ver desde Noé, que la humanidad siempre ha buscado desafiar los estatutos de Dios o no apegarse a ellos. Y estamos hablando de más de 2000 años de antigüedad, por lo tanto las mezclas culturales que habían eran muy tremendas, y más que todo en Oriente Medio. Habían personas dentro del mismo Israel que practicaban hechicería y todo lo demás, y por eso es que venían los profetas como Jeremías, específicamente hablando aquí, entre otros profetas, donde al pueblo exhortaban a volverse a la ley que dio Dios a través de Moisés, ¿me entiendes? Y a las costumbres que tenían como nación. Y entre una de ellas era no cometer idolatría. Y mucha gente lo hacía. Aquí vemos, disculpen un poco, tuve que rodar la cámara hacia abajo para que vean la cita bíblica aquí en Segunda de Reyes 21:6, donde dice: hizo pasar por fuego a su hijo, practicó la hechicería, usó la adivinación y trató con medium, espiritista, hizo mucho mal ante los ojos del Señor y provocándole ira. Okay. Vemos otros ejemplos, porque la gente dirá: ¿por qué estoy dando este ejemplo? Y obviamente es para que entiendan el origen del Gehinnom y por qué en la era común se dice que era un lugar de tormento, un lugar donde el fuego no cesaba. Aquí dice en Ezequiel: tomaste además a tus hijos y a tus hijas que habías dado a luz para mí, y se los sacrificaste
para que fueran consumidos. Ezequiel 16:20. Y han edificado en los lugares altos de Tofet, obviamente la nueva cita de Jeremías, donde habla sobre para quemar a sus hijos y sus hijas en el fuego. ¿Por qué viene esto? Aquí vemos una época determinada donde muchas personas, y esto lo vamos a ver, esto se ve mucho en la parte de Israel como tal, con la división de los dos reinos, que el reino del norte adoptó mucho paganismo, adoptó muchas formas de otras naciones vivir, incluyendo su religiosidad o sus dogmas. Vemos que aquí, como presentan a los ídolos que habían en esa zona, había gente que también era politeísta, había de todo. Y vemos que durante una época determinada muchas personas sacrificaron a sus hijos y vivían allí. Luego que Jeremías maldice el lugar, la gente no lo usó más, se convirtió en el vertedero de basura de la ciudad. ¿Cómo así? Vemos en la siguiente diapositiva, vemos una nota, ya estoy rodando mi cámara aquí para poder visualizar mejor. Otra vez hacemos un recuento, durante una época determinada muchas personas sacrificaban hijos de ahí, de luego que Jeremías exhortó al pueblo y era un lugar de perversidad total y aberrante. Por ello, en las analogías utilizadas sobre este sitio, dando como ejemplo este sitio, de un futuro donde vas a ser destruido con fuego y los gusanos te van a consumir hasta desaparecer, era algo que obviamente describía lo que pasaba en ese lugar. Y era como, acuérdense que todas estas palabras se dirigían a las personas que conocían de lo que pasaba en dicho lugar. Vemos que la palabra Yeinam viene de una frase hebrea que significa Valle de Hinnom. Este valle estaba justo afuera de Jerusalén y en los tiempos bíblicos era el basurero de la ciudad. El lugar se mantenía ardiendo para quemar la basura. Los gusanos consumían todo lo que el fuego no lograba destruir por completo. Ok, aquí vemos de dónde viene el llamado fuego que no cesa y los gusanos en el infierno. Ok, ¿dónde quedaba el Geinom? Geográficamente hablando, vamos a ver, ahí está pantalla, ok, aquí lo podemos ver, este es un mapa, aquí estaba el templo de Jerusalén, el palacio de Herodes, como lo llaman, o lo llamaron en ese tiempo. Aquí vemos que el valle de Hinnom estaba en los alrededores, aquí en otra significación pueden verlo un poco mejor. Ahora, ¿cómo luce el infierno en la actualidad? Así luce el infierno en la actualidad. Este es el valle de Hinnom. En la actualidad. O sea, no está tan feo, ¿eh? No, disculpen, es broma. Ok, ¿qué es lo que encontramos en la Biblia hebrea o lo que ustedes llaman Antiguo Testamento o Tanaj para otros? La palabra Sheol en la Biblia hebrea es lo que se encuentra. El Sheol, según la Biblia hebrea, obviamente, como vemos aquí, es un lugar donde van los muertos, pero en ningún momento se dice que es un lugar de tormento. Acuérdense que, según la Biblia hebrea, esto no es un simple lugar, sino que es un lugar desconocido. Vemos que viene fonéticamente hablando, Sha'al, ¿verdad? Que significa, o puede decir, preguntar, interrogar, inquirir, indagar, interpelar, consultar. Es prácticamente algo desconocido para el humano. Significa como un lugar, como obviamente vemos aquí, desconocido para el ser humano. Nadie sabe qué hay allí, a ciencia cierta. Pero vemos que las analogías hechas en el Nuevo Testamento por Jesús, lo que se escribe que él dijo acerca de la palabra Geinam, que es Genam en griego, vemos de dónde proviene y no tiene nada que ver con la palabra Sheol, que es realmente donde van las almas después de morir, según la Biblia hebrea. Ahora, según el diccionario intérprete de la Biblia, comenta: en ninguna parte del Antiguo Testamento la morada de los muertos es un lugar considerado como castigo o tormento. El concepto de infierno se desarrolló en Israel solamente durante el periodo helenístico. ¿Qué quiere decir esto?
cuando venían personas ya con otros pensamiento cultural, ¿verdad? Otro pensamiento hablando más greco-romano, más mitológico, empezaron a hacer de muchos conceptos algo que no tiene nada que ver con su raíz. Ideas religiosas y filosóficas griegas, incluyendo esas de Aristóteles y Platón, llegaron a influenciar a toda la región durante esa época. La Merriam-Webster Encyclopedia of World Religions, Enciclopedia de las Religiones del Mundo, Merriam-Webster, señala: muchos aspectos formales de la religión helenística persisten en las tradiciones judías y cristianas de la actualidad. Ok, hasta aquí podemos ver en un breve video de 10 minutos, aunque ya llevamos 14, redondeamos a 15. ¿Qué percepción tienes tú ahora acerca de lo que crees que es infierno? ¿Crees que se infundó una teoría o o puede ser también una teología a partir de una palabra que no tiene nada que ver con lo que realmente es la idea del lugar de descanso de las almas? En pocas palabras, Sheol es lo que se menciona en toda la Biblia hebrea, que era lo que se leía hasta en esa época. Si vamos a hablar de Jesús, si vamos a hablar muchos hablan de Pablo, etc. Ellos no leían lo que hoy tú tienes en tus manos como Nuevo Testamento, obviamente, porque eso no estaba al alcance de ellos, eso fueron escritos muy posteriores. Entonces, las referencias o las analogías que se podían hacer en la época eran, obviamente, con escenas, con escenificación que la gente entendiera. Y por eso se tomaba la palabra Gehinnom como ejemplo. O sea, si tú no obedeces, si tú no haces caso, tu alma se va a perder, analógicamente hablando, como pasa con esos cuerpos donde son arrojados, como lo que pasa con todo lo que es arrojado en Gehinnom, donde el fuego no cesa y donde los gusanos consumen todo. O sea, prácticamente vas a tener un alma podrida, que era todo lo que sucedía en Gehinnom, en pocas palabras. Entonces vemos, obviamente es bueno redundar en esto, que la palabra infierno no existe realmente en la Biblia. Es una traducción de la palabra Gehenam, que a su vez Gehenam es la palabra griega para describir Gehinnom, y fue lo utilizado por las personas en esta época, o por lo menos en el Nuevo Testamento, para poder dar ejemplos de qué pasa con la vida humana si no siguen las instrucciones de Dios. Prácticamente viene a ser como basura que queda de la nada después de ese proceso que se pasaba allí. Las personas que no se encaminan en los caminos de Dios. Y bueno, es todo hasta ahora. Obviamente espero te haya gustado el video. Si es así, dale un like. Y te incito a que puedas tú mismo averiguar, investigar e indagar. Bueno, y me despido. Es todo por ahora. Recuerda, dale like.